Me quisieron sacar la dignidad y no pudieron. Me quisieron callar y no pudieron. Ahora lo único que faltaría es que me quieran sacar la lapicera y el cuaderno que escribo todos los días. Ellos están en sus inevitables papeles. Ella ocupa el asiento de reo. Y él ahora no solo es rey, sino la voz del destino y su inclemencia. Para cualquiera que va a Jujuy y ve la obra de Milagro se da cuenta por qué Milagro está presa. La verdad que la obra es inmensa. Muchísima. Uno cuando va a ese barrio y ve... Ya sea en talleres, ya sea a través de cooperativas. Inmensa. La verdad es que... Fuera de micrófono y en unos patis de por medio me dice, yo me saco el sombrero ante Milagro Sala. Viviendas, 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 viviendas. Hasta donde puedes tender la mano. Pero bueno, dice que cuando uno milita y hace cosas, tiene consecuencias. Consecuencias buenas y malas. Y para mí fueron estas consecuencias. Yo no las siento que son malas. Siento que me están haciendo pagar y me la están haciendo sentir. Pero no le voy a dar el gusto de llorar. Ustedes verán, estoy fuerte. Y no me arrepiento de haber trabajado muchísimo con mis compañeros. Y centralmente en una sociedad clasista, centralmente partida por la mitad, históricamente partida por la mitad, ultraconservadora, la idea de que haya un barrio dentro de San Salvador con 8.000 viviendas donde los pobres pasan a tener techo y pasan a tener dignidad, porque no solamente es una casa, porque los barrios no responden a algo que se llama viviendismo, que es muy común, que es barrios con viviendas y nada más, sino responden a una lógica urbana que tiene que ver con la integración del ciudadano en el pueblo, en la ciudad o en la comunidad. Uniendo a todas las viviendas, está ese parque acuático, donde lleno de piletas, pero mirá, cuidadosamente estudiadas para que los niños sean felices. Entonces uno ve eso y es la obra de Milagro Sala. Yo le pregunté a ella, que contaba esto, y ella me dice, pero ese es uno, Alberto, hay 19 más. Creo que Milagro Sala representa lo que ocurrió en todo el país, y hasta uno podría buscarle una reminiscencia bíblica, ¿no? Acá tenemos un país que después de 30 años de neoliberalismo, a partir de la dictadura militar, dejó a mucha gente en banda, la dejó en la banquina y sin ninguna asistencia. Ante eso había dos posibilidades, o hacer clientelismo y asistencialismo, o buscarle trabajo, organizarlas, convertirlas, capacitarlas, convertirlas en trabajadores. Y eso representa el potencial que tienen las organizaciones del pueblo, la potencialidad que tiene sectores humildes que por su voluntad y con una conciencia de derechos y de acceder a derechos, principalmente los derechos más importantes, o el derecho para mí más sagrado que hay, que es la casa propia, poder acceder a la casa propia. Ella lo ha garantizado de una manera maravillosa, como casi todos los líderes populares de nuestra región. Yo entiendo que lo que hizo Milagro fue dejar de ser ella en su familia y en su entorno y empezar a proyectarse en torno a una comunidad.
no lo pienso, no lo miro en términos de lo que pudo haber hecho, que sí que sé que es mucho, que construyeron viviendas, que hicieron piletas, que hicieron un montón de cosas que la verdad es que mejoraron la calidad de vida, pero creo que el valor más fuerte que tiene y como persona y lo que trato de poner en esencia siempre es la capacidad que pudo tener ella de dejar de mirar su individualidad para empezar a pensarse colectivamente. Pero no eran solo las casas, eran las casas, las veredas, las calles, el cordón cuneta, el agua, los servicios, la luz, el jardín, la escuela primaria, la escuela secundaria, el trabajo de la bloquera, el centro de salud, el centro cultural y sobre todo el lugar espiritual y lugar de encuentro que era ese parque acuático donde tenía su césped, tenía sus árboles y sobre todo tenía algo que estaba prohibido para los jujeños que no eran de clase alta o clase media, la pileta y el agua. Antes de esta detención ilegal y política que hizo el gobernador Morales, uno conocía obras, conocía cosas de Milagro, pero verdaderamente después de eso que se visibiliza su situación jurídica y legal, uno empieza a estudiar, a ver lo que ha hecho y verdaderamente es una expresión de amor de su alma y de su espíritu hacia los más humildes, hacia los iguales que ella, porque verdaderamente si uno ve el origen de la caja de cartón que es encontrada a Milagro hasta la gran obra que ha hecho, su figura se ha hecho inconmensurable. Quien ve cómo era la Jujuy de los años 90 y la Jujuy de los últimos 12 años se da cuenta que en términos sociales ha crecido un montón, desde fábricas donde los trabajadores han podido ingresar, las textiles, los jardines de infantes, las piletas. Y vaya cosa rara, estaba el gerente de Relaciones Institucionales del Edesma, ahí en ese ámbito. Oh, mirá, Jujuy, le digo, yo no conozco Jujuy. ¿Cómo evaluás vos? Yo lo quería ver, ¿qué me contestaba? Una figura del otro lado, ¿no? A ver, ¿qué me contestaba? Y me dice, la verdad, esto hará 6, 7 años atrás. Yo me tengo que sacar el sombrero ante la figura de Milagro Salas. He recorrido la fábrica textil, he recorrido toda su obra de infraestructura, las piletas. Y nosotros construimos una pileta ahí, en el Libertador San Martín, y donde chicos de este color de piel que tengo una pileta de natación, eso no me lo perdonan. No me lo perdonan porque en el Parapetín hicimos una pileta de natación también. ¿Y dónde iban los pueblos abogados? Los abogados, los jueces de San Pedro iban a jugar a la pelota en la cancha donde nosotros construimos. Y también se iban a bañar en los piletas donde nosotros construimos. Fíjense ustedes, y sin embargo, esas cosas no nos perdonan a nosotros. No nos perdonan. No nos perdonan porque dignificamos. Y discúlpenme que lo reitere varias veces la palabra dignificar. Levantamos la autoestima, compañeros. Levantamos la autoestima, compañeros. Destino es de los débiles, crear señores del poder. Así como en sueños creamos seres para nuestro miedo, y solo el dormido los ve y se angustia. Pero ahora estoy en vigilia. Esto no empieza ahora, esto empezó la lucha contra todos los referentes de los sectores populares, empezó en el 55, siguió en el 76 con la pérdida del Estado de Derecho, los 30.000 compañeros desaparecidos. En general nunca, en ningún proceso mundial que de un día para el otro aparece un Estado autoritario, no es que de un día para el otro se desaparecen a cientos de personas o a miles de personas. Siempre, todos los procesos históricos de graves violaciones a los derechos humanos comienzan con pequeñas grietas en el Estado de Derecho. La sociedad
se lo pretende escarmentar con un caso así. No presente lucha en el plano social y silenciar de forma ya trágicamente permanente a las culturas originarias. Es un antecedente más de lo que significa rebelarse contra los poderes concentrados, una advertencia fuerte y violenta como la que generó el descuartizamiento en aquel momento del propio Túpac Amaru hacia la rebelión, hacia la revolución de los pueblos. Me parece que lo que quieren hacer es generar miedo. Es una detención que está absolutamente fuera de la ley. Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, absolutamente todas las Naciones Unidas, por lo tanto, ¿no? Todas las organizaciones a nivel internacional que están observando el cumplimiento o no de los más mínimos derechos humanos, como es el hecho de la defensa en juicio, de la presunción de inocencia, de que un encarcelamiento tiene que tener primero una condena o al menos algún motivo. Bueno, todos están pidiendo la inmediata liberación de Milagros Sala. ¿Por qué? Porque esto es una aberración jurídica. Esto barre con el Estado de Derecho. Si la tuviéramos libre, creo que no hubiera ocurrido en el país, estoy diciendo no solamente en Jujuy, muchas cosas de las que están ocurriendo, porque ya hubiera estado al frente de la Tupac ocupando Plaza de Mayo. Y lo que se está realizando en este caso, esta detención ilegal, es tratar de disciplinar a la sociedad y decirle no hay un camino distinto, hay un solo mensaje, es un discurso único y ese discurso único es el que hay que seguir. No es así. Hay muchos caminos y el camino que tomó Milagro es el camino de la integración y la inclusión social. El estar detenida en estas condiciones y con un Estado con quien debe garantizarte la libertad, los derechos, te los prohíba, te los coacciona y con una justicia que casi no sabes para qué lado va, me parece que lo que hace es achicar a la sociedad, meter miedo y que muchos pensemos de las puertas para adentro de nuestras casas y dejemos de pensar para afuera, aunque sea en el vecino al lado que puede necesitar algo. Siento mucho el rencor que tiene Gerardo Morales hacia mi persona, de que en menos de 6 meses me llene de tantas causas. Yo por mi dentro ya lo he perdonado. No le tengo rencor, no le tengo bronca. Al contrario, pertenezco a los pueblos originarios orgullosamente como Goya y a nosotros nos han enseñado a las personas que te hacen daño perdonar internamente, desde el profundo de nuestro corazón. Y yo ya le he perdonado. Así me haga el daño que me haga. Esto debo pagar en este tiempo de perversas confusiones. La piedad, que antiguamente era virtud, hoy me condena y alarga las desgracias de mi familia. Yo les recuerdo una ley del Olimpo que dice que nada grande entra en la vida sin alguna maldición. Si la paz es cosa grande, yo soy la maldición. La ola rara que estalla y muere en el interior de una prisión. Todos imaginábamos que Macri y todos entendíamos que Macri era la derecha y que iba a venir a llevarse puesto un montón de derechos y conquistas que tenían que ver con los sectores más vulnerables. Lo vimos en los primeros 15 días de gobierno con medidas muy rígidas y medidas que iban en contra del pueblo. Ahora, nadie dimensionó que podía ir contra la libertad de una persona. El ir contra una libertad, encerrarte y que las rejas sean símbolos de que vos no podés participar, vos no podés opinar, me parece que trasciende lo jurídico y va mucho más allá y trasciende lo personal y llega a la sociedad. Es símbolo de resistencia porque construyó una alternativa. Se resiste para volver a seguir construyendo. Y eso es lo que quieren oprimir, pero no van a poder conseguir, porque el pueblo sabe la verdad y la organización vence a todos. O símbolo de resistencia, no solo ahora. Ahora está muy vinculado a su persecución política. Milagro es mujer, es negra, es pobre, es colla,
en una sociedad altamente, como decía antes, conservadora, clasista. No la organización más importante ni la más numerosa, pero sí la organización que tenía mayor capacidad de movilización en Argentina. Y esto es algo que a cualquiera que vio movilizar a la Tupac, digo, yo soy una militante del campo popular, digamos, no, por eso soy su abogada, no por otra razón, nos llamaba la atención en cualquier marcha, en un 24 de marzo, en Buenos Aires, en Jujuy, la capacidad de movilización que tenían. Que eso, digamos, que la capacidad de movilización esté en cabeza de una mujer en una sociedad como la de Jujuy, habla de una resistencia no solamente a, digamos, al cambio de paradigma macrista, digamos, sino a un tipo de sociedad que es en la que todavía vivimos todos y en Jujuy se ve más agravado. Bueno, es inversamente proporcional. Cuanto más se concentra el poder, cuanto más salvaje es el capitalismo imperante, cuanto más impera, como dice Francisco, la idea del descarte y el derrame que le queda a algunos pocos de sus riquezas, y ahí puede repartirse esas migajas en algunos pocos. Cuanto más fuerte es la presencia de esa idea que lamentablemente ha imperado, principalmente en este último tiempo, y ahora está gobernando además la Argentina con un salvajismo extremo, en términos de consolidar esa posición de dominación, crece enormemente figuras como la de Milagro y también de otras organizaciones sociales. Yo creo que el caso Milagro Sala marca un hito muy temprano y realmente macabro de este gobierno. Todos sabíamos que si el gobierno, como algunos teníamos la certeza, venía a generar desempleo, a reducir los salarios, a desindustrializar, bueno, si venía a hacer eso, naturalmente iba a haber resistencia. Y eso en otras épocas históricas, en otros lugares del mundo, es parte de la historia de las luchas de los trabajadores y del pueblo, ha generado también represión. Entonces yo creo que lo que Milagro Sala representa es cómo el neoliberalismo aplica sus políticas y tiene una contracara, que es la represión, que es la persecución de los dirigentes. Es la transformación en primera persona, es esa capacidad de despertar conciencias y de sembrar semillas de quienes no creían que era posible volver a recuperar la dignidad de los jujeños. Milagro es eso. Pasa a ser hoy una figura tan importante que hasta el gobierno ha violado disposiciones internacionales para mantenerla presa y sojuzgada, ¿no? Porque es a todo lo que le temen. Porque Milagro es a todo lo que le temen. Es la síntesis perfecta del movimiento nacional y popular en Jujuy, con las particularidades, con la idiosincrasia, que no son las mismas de Buenos Aires, del conurbano. O sea, todo lo que le teme la derecha reaccionaria, conservadora, feudal. Porque ella expresa a los humildes. Este es un gobierno de poderosos. Ella expresa a las culturas originarias con sus formas y su cultura y sus formas de conducción. Ella ha sacado las culturas originarias y las ha sacado de abajo de la alfombra. De eso que no se puede hablar en la Argentina. Lo ha puesto en la consideración. Y dicen, miren, cuando nos dejan trabajar lo que podemos hacer. Miren los logros. Bueno, esto no se quiere. No lo quiere el señor Morales, el señor Macri. Y bueno, esto es lo que la convierte a ella en líder social. Y bueno, y también en una esperanza y una luz, porque esa resistencia es una luz para la Argentina. Por todas las cosas que venían viendo en los medios en contra de mi persona, tuve una situación con mi papá, ya mi mamá enferma. Cuando pasó esto de los huevos, a mí me dio mucha vergüenza, y que dejé de ir a la casa de mi padre cerca de 3 meses. Mi papá me andaba buscando y yo me andaba esquivando de él. Y me encontró después un día muy tarde en mi casa y yo agaché la cabeza y se me caían las lágrimas. Y mi papá me levantó de acá del mentón y me dijo que yo no había avergonzado el apellido, que al contrario, que si no hice nada tengo que estar tranquila.
Me sentía con mucha vergüenza porque me enseñó a identificar el apellido nuestro. Vas a juzgarla. Risible juicio. Rey. O sainete. ¡Oh, rey! No necesitaste mucho para hablar con vos de tirano. Nadie conoce el verdadero corazón de un hombre hasta no verlo en el poder. Los dioses quieran que se te acabe el privilegio de ordenar lo que se te plazca. Y quieran también pronto acabar con tu gozo de escuchar solo el multitudinario e indigno silencio. Significa la falta de democracia, la ausencia de democracia. Significa que todos estamos en libertad condicional. A ver, ahora van por Cristina, van por los compañeros, es deslegitimar al movimiento histórico. Y algo lamentable, triste, que en la Argentina hay presos políticos. Esto es... Entonces, la obra significa dignidad, no significa casa. Y te hace acordar mucho a Eva, ¿no? Alguien que vino de abajo, totalmente disgregada de su sociedad, que no tuvo la oportunidad de tener una educación formal y que llegó a lo más alto de una organización social. Con lo cual habla de la persona, del temple, del coraje, de los ovarios que ha tenido. Su valentía, sin lugar a dudas su valentía. Su valentía está inconsciente. Y para los que se dicen ser los poderosos era un mal ejemplo, porque era la demostración de que era posible hacerlo de una manera completamente distinta a lo que lo hacen ellos. Por eso la condena y la injusticia terrible de tenerla detenida de manera ilegal. Estar en una situación donde los derechos, las libertades y lo que tanto predicamos como que tiene un valor la democracia está totalmente vulnerado y nadie te lo puede garantizar. Ponerla presa por una falta municipal, abuso del espacio público. Ella ha hecho una exaltación del espacio público, porque en un basural puso vida y luz. Así que cuando uno escucha que dicen agresivamente, lo dice el gobernador de Jujuy, Milagro Sala se robó todo, es un agravio a Milagro Sala, a los humildes, a la cultura originaria y un agravio a la inteligencia. Lo que trató de hacer el gobierno de Morales y por tanto el gobierno de Macri es ejemplificar. El que alce la voz contra el neoliberalismo va a terminar preso. Y esto es algo que quiero aplicar también con otros dirigentes. Por eso es tan importante que haya un movimiento tan amplio, y no solo nacional, sino también internacional, que le está haciendo ver al gobierno de Macri lo que es obvio y evidente, es que tiene que liberar a Milagro Sala, porque Milagro Sala es una presa política en la Argentina. Cuando yo llego a la cárcel, se abre la puerta de la cárcel y me está esperando. Sí, de pie con una enorme dignidad. Pase. Y ya eso, la muestra, lo voy a decir en términos sociales fuertes, estaba ahí una comanda. Una comanda. La fama no me interesa. Lo que me preocupa es que muchos compañeros quedaron sin trabajo. Lo que me preocupa es que cerca de 15.000 cooperativistas andan haciendo changuitas y no tienen trabajo. Cualquier cosa que le pase a alguien me tiene abusado. Le ponen plata a la mesa. Bueno, eso es lo que lamentablemente me está haciendo pagar. Gerardo Morales, Blaquier y lo que les rodean a ellos. Y creo que esas cosas
cosas son lo que le han molestado a Gerardo Morales. Y si a él le molestó eso, le pido perdón. Le pido perdón si me molestó, he avivado o he inculcado a mucha gente, si me molestó eso a él. Yo sé que no solamente él, sino mucha gente me ha molestado que pase esto. Y les pido a ustedes, señores jueces, señores fiscales, que no se dejen presionar. Quiero creer que ustedes sí tienen independencia en la justicia federal. Porque en la justicia provincial, lamentablemente, no hay independencia. Si un extranjero cruzara, vería un pueblo de orden, un rey que gobierna y un pueblo que trabaja calmo. No vería las secretas correntadas debajo del agua mansa. ¿Quién le diría que una muchacha está encerrada por piadosa?